Sus Biblias, para ya tenerlas listas, Lucas su capítulo 17, versículo, gloria a Dios, del 11 al 19. Amén. Gloria a Dios, espero que todos se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos las Escrituras como ya estamos acostumbrados para darle la gloria al Padre, darle la gloria al Hijo y darle la gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Quieren leer el versículo 12 nuevamente? Y al entrar en una aldea, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras fueron llamados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Unidos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a orar y vamos a poner las manos del Señor. Gloria a Dios. Nuestras vidas, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, venimos delante de su presencia una vez más. Padre, ya hemos exaltado su nombre, hemos adorado, le hemos rendido adoración, mi Padre eterno. Ahora, mi Padre, le toca el momento, Señor. Queremos que usted, Señor, hable su palabra a nuestras vidas. Hable la palabra, Señor, a este pueblo, Señor. Hable palabra, Señor, a todos los que nos escuchan también, mi Rey amado. Hable su palabra, esa palabra que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo, Señor, Padre mío, a nuestra necesidad de nuestro corazón, mi Rey. En el nombre de Jesús, atamos lo que no es tuyo, Señor, me pongo en tus manos. Solamente soy un instrumento, Señor amado. Yo te pido, limpia mis labios, Padre, y así a mis hermanos, Señor, dale un espíritu de reverencia, de quietud, Padre, para escuchar tu palabra. Y somos bendecidos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su asiento, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno, aleluya. Así, hermanos, vamos a, gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña que Jesús iba pasando, hermanos, por Samaria. Dice la parte que nosotros leímos en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús hacía un recorrido porque quería llegar a Jerusalén. Jesús iba por aldeas, iba por lugares llevando el mensaje que, hermanos, él había traído del Padre. Y por todos lugares, hermanos, se había oído todo lo que el Señor iba haciendo, todo lo que el Señor iba, hermanos, realizando. Y dice la palabra del Señor que iba a Jerusalén. Iba recorriendo todos esos lugares, iba a Jerusalén y tenía que pasar, hermanos, por lugares de, como dice la palabra ahí en el versículo que nosotros leímos, tenía que pasar, hermanos, entre Samaria y Galilea. Entonces, era un recorrido, hermanos, un poco lejos, pero Jesús caminaba todo ese tiempo, hermano. Jesús no hacía otra cosa que caminar, no había transporte. Él tenía que caminar para llevar el mensaje, para llevar la palabra a los pueblos. Entonces, él iba para Jerusalén y tenía que pasar por Samaria y por esos lugares. Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras Jesús iba caminando, Jesús iba ya dando el mensaje, las personas escuchaban el mensaje. Dice que de repente, hermanos, aparecieron 10 leprosos en el camino al Señor. En el camino se acercaron 10 leprosos. Y esos leprosos, hermanos, dice que gritaban, aclamaban, le gritaban al Señor. Y vemos nosotros en los versículos que nosotros hemos leído, hermanos, el versículo
11, 12 dice que alzaron la voz diciendo, el versículo 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira lo que decía. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En esta noche le he puesto por tema, hermanos, a este mensaje le he puesto por tema la actitud de una vida agradecida. ¿Cuál es el tema? La actitud de una vida agradecida. Les quiero preguntar en esta noche, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido algo nosotros para, hermanos, tener gratitud para el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo y hemos sido agradecidos con el Señor? Amén. En esta noche yo quiero hablar exactamente de una vida agradecida. De una vida, hermanos, que agradece a Dios. Y por eso le he puesto por tema la actitud de una vida agradecida. La actitud de alguien que es agradecido. La Biblia nos dice que Jesús iba caminando, hermano, para llegar a Jerusalén. Y Él sabía la necesidad, porque Él lo conoce todo. Él sabía que entre medio de ese camino, por el medio del caminar para llegar a Jerusalén, iba a encontrarse, había alguien con necesidad. Había personas que tenían necesidad. Y por eso Él iba a pasar por ahí, porque sabía que al pasar Él por ahí, donde Jesús pasa, gloria a Dios, hay, hermanos, sanidad. Donde Jesús llega, hay bendición, gloria a Dios. Donde Jesús toca, ahí hay, hermano, liberación. Donde Jesús pone la mano, ahí hay, hermano, sanidad, gloria a Dios. Entonces Jesús, hermano, va hacia Jerusalén y pasa por entre medio de Samaria, por lugares de Samaria. Y en ese momento, hermanos, que ellos van caminando y las multitudes le siguen y sus discípulos le siguen, salen al encuentro 10 personas, pero eran leprosos. 10 leprosos salieron diciendo, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, dice el versículo 13, aleluya. Lo leemos nuevamente. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué clamaban estos 10 leprosos? Clamaban que misericordia. No nos vamos a detener tanto ahí. Lo que yo quiero ir más adelante es ir a ver, hermanos, el corazón agradecido. Los 10 estaban leprosos y gritaron, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que se pararon de lejos, no se le acercaron al Maestro. ¿Y sabe por qué no se le acercaron al Maestro? Porque, hermanos, ellos eran leprosos y ellos estaban separados de la sociedad, no podían tocar a alguien, ni tampoco los podían tocar a ellos, porque al momento que una persona tocaba a un leproso, esa persona también se contaminaba, esa persona también, hermanos, se contaminaba de lepra. Por eso ellos eran, hermanos, exiliados, eran sacados de la sociedad, porque esa lepra era contagiante, esa lepra se contagiaba en la persona, esa lepra era un virus que a ellos les llegaba, eran diferentes enfermedades que le llegaban al cuerpo, era un virus con diferentes enfermedades, y hermano, y se hacía lepra, y la lepra iba cada día peor y peor, hasta que, hermano, la persona terminaba deshaciéndose su cuerpo y se moría. Por lo tanto, eran sacados porque era mortal esa enfermedad y era contagiosa, se pegaba, y por eso ellos andaban afuera, no podían, los sacaban de la ciudad, los sacaban de los pueblos, los sacaban de su hogar, los sacaban, hermanos, de la familia, porque no podían estar con la familia, porque ellos ya habían sido llamados leprosos. En el libro de Levítico nos enseña que cuando una persona tenía síntomas de tener una llaga o tener algo en su cuerpo anormal, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote le tenía que examinar, y si el sacerdote declaraba que esa llaga era signo, tenía lepra, o esa llaga era lepra, entonces lo declaraban inmundo, y ellos tenían que salir fuera y salir, hermanos, errantes, y no tocar ninguna persona, no tener ningún roce, ninguna comunicación con nadie, para que, hermanos, no se les pegara la lepra. Ellos tenían que ir, hermanos, caminando, y donde quiera que llegaban, hermanos, si iban en una montaña, si iban en el valle o en el llano, ellos tenían que ir gritando una palabra que decía inmundo, 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 inmundo. Y cuando una persona venía del campo y ellos oían que alguien gritaba inmundo, ellos tenían que correr.
hermanos, para no encontrarse con ellos, porque, hermanos, era contagioso. Y entonces si alguien era tocado o tocaba a una persona que tenía lepra, se consideraba también inmunda. Por eso ellos, hermanos, no querían violar la ley de Moisés. Ellos no querían violar, hermanos, los estatutos de Dios. Y por eso ellos se frenaron. Cuando vieron que Jesús iba caminando y llegó a la aldea, y ellos vieron que Jesús llegó, ellos de lejos se pararon, dice. No se acercaron a Jesús, de lejos le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Ten misericordia, porque ellos sabían que no podían acercársele a las personas, no podían acercarse a alguien, hermanos. Entonces Jesús oye la petición. ¿Y qué les dice Jesús, hermanos? Vamos a ver el versículo. Yo quiero que me ayuden aquí en la pantalla, hermanos, por favor. Amén. Que dice el versículo, gloria a Dios, 12 y versículo 13 y el 14, pero vamos a leer el 14. Cuando ellos dijeron, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 14, ¿qué dice? Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren lo que le dijo Jesús al hermano, al clamor de ellos: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dijo, cuando Él los vio, les dijo, ¿qué hizo el Señor? Los vio. Dele la gloria al Señor, porque cuando Dios nos ve, oh, gloria a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando Dios te mira, cuando Dios te ve, ¿sabe cómo Dios nos ve? Nos ve en todas partes. Dios todas las cosas la ve, pero cuando Dios nos ve es cuando nosotros levantamos clamor, es cuando nosotros levantamos clamor delante de su presencia. Él nos ve, gloria a Dios, su atención viene hacia nosotros. Dice que ellos clamaron: Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. E hicieron clamor. Por eso, hermano, es motivo de que nosotros clamemos a Dios. Cada vez que nosotros, gloria a Dios, clamamos a Dios, nosotros hacemos que los ojos de Dios vengan y miren nuestras vidas, que los ojos de Dios se inclinen hacia nuestra persona. Por eso nosotros clamamos. Dijo el salmista David: aclamad a Dios, venir y aclamemos a Dios. Ellos dicen que clamaron de lejos: Maestro. Reconocieron primero que el Señor es el Maestro. ¿Sabe qué hicieron en su exclamación? Reconocieron que Jesús era el Maestro de los maestros. Reconocieron: Maestro. ¿Qué más le dijeron? Clamaron ellos diciendo: Maestro. Y luego: ten misericordia de mí o de nosotros, dice. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Ellos estaban clamando, hermano. Ahí tenemos una clave para que nosotros, Dios, conteste nuestras peticiones. No dejemos de seguir clamando a Dios, no dejemos de seguir pidiéndole a Dios, pero nuestro clamor, en nuestra petición, nosotros tenemos que, hermano, tenemos que declarar, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de que Jesús es el Maestro, es nuestro Señor. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra no era nada sencillo. La lepra no era una enfermedad común. Era una enfermedad, hermanos, incurable en ese tiempo. Pero ellos están pidiendo misericordia. Y mira, hermanos, al clamor de ellos, 10 leprosos claman, una iglesia clama, 10 leprosos reconocen, gloria a Dios, que Jesús es el Maestro. Una iglesia que reconoce que Jesús es el Maestro. Y en nuestro clamor hay reconocimiento. Es Jesús, gloria a Dios. Pone su atención hacia nuestra vida. Dele la gloria al Señor por ello. Ahora quiero llevarlos. Jesús les dice Jesús no ora por ellos. Usted no ve que en este pasaje Jesús no ora, no pone las manos. Jesús no se les acerca.
Jesús, hermano, no tiene un acercamiento a ellos. Lo que allí hubo una palabra de declaración, una palabra de poder, una palabra de fe. Allí lo que hubo, gloria a Dios, es un clamor al único que puede sanar nuestras vidas, puede hacer milagros, gloria a Dios. Entonces Jesús oye y toca en su corazón. Ese clamor toca el corazón del Señor y Él les dice, mire lo que le dice en el siguiente versículo. Entonces uno de ellos viendo, antes del versículo, amén, antes. El 13, ya no muy adelante. Dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El siguiente versículo, ¿qué les dice Jesús? Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Miren lo que dijo Jesús. Id y mostraos. ¿Ante qué? Ante los sacerdotes. Dice, cuando Él los vio, le dijo, mostraos, id y mostraos a los sacerdotes. Mire lo que le dice Jesús. Mire la palabra, hermanos, de declaración, la palabra de sanidad, la palabra de poder. Jesús les dijo, oh, váyanse, muéstrense ante el sacerdote. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabe que el milagro, ellos no dijeron no? Ellos no dijeron, Señor, pero no nos vas a tocar. No, hermano, porque el Señor tiene poder. Él no necesita tocar a nadie, en gloria a Dios. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Él les dijo, id y mostraos ante el sacerdote. Dice que ellos obedecieron. Los 10 obedecieron, hermanos, la orden del Señor. No hicieron ninguna pregunta. No cuestionaron nada. No dudaron en nada. ¿Qué fe tenían ellos, ¿Qué fe tenían? Ellos clamaron con fe, oyeron en fe y accionaron en fe. Son 3 pasos que debe de dar, hermanos, el pueblo del Señor para recibir un milagro. Número 1, ellos clamaron con fe. Dígame, ellos clamaron con ¿qué? Con fe. Oyeron con ¿qué? Con fe. Y accionaron con ¿qué? Con fe. Y fueron sanados por fe. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Esos son, hermanos, los pasos para un milagro. Esos son los pasos, hermanos, para que nosotros podamos recibir el milagro de Dios. Debemos primero, hermanos, exclamar, creer, exclamar con fe. No dudando. Para recibir un milagro, nosotros no debemos dudar. Ellos exclamaron con fe, enviaron la palabra, dijeron, Maestro Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En otras palabras le dijeron, Maestro, reconocemos que tú puedes hacerlo, que tú eres el Maestro, ten misericordia, porque nadie más nos puede ayudar, solamente usted. Aleluya. ¿Sabe que esa declaración movió el corazón de Jesús? Esa declaración hizo que saliera palabra de poder en Jesús. Esa declaración de fe hizo mover, gloria a Dios, el poder del Señor. Esa declaración, esa exclamación de fe hizo, gloria a Dios, que saliera virtud de Jesús. Oh, dele gloria al Señor, hermanos. Mientras usted está escuchando la palabra, usted empiece a decir, yo declaro, yo hago una declaración de fe que hay sanidad para mi vida. Ellos exclamaron con fe. Y esa fe que hizo, hermanos, que saliera virtud del Señor. ¿No es cierto que ellos no le tocaron? Ellos no tocaron el manto. Ellos no tuvieron la oportunidad de venir y doblar rodillas delante de Él y que Él les pusiera la mano como Él a muchos les hizo. Porque no fueron los primeros leprosos ni los últimos que Jesús sanó. Jesús sanó muchos leprosos, pero a ellos no los tocó. A ellos no se les acercó. Más bien
Ellos se acercaron a Jesús con la fe que ellos tenían. Ellos se acercaron a Jesús con la declaración de fe. Maestro, Jesús. Reconocieron que era Jesús y reconocieron que era maestro y reconocieron que es el único que tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Él dice en su palabra que Él es misericordioso para 1000 generaciones. Gloria a Dios. Entonces, ellos, hermanos, actuaron, ¿qué, hermanos? Con fe. Para recibir el milagro debemos que actuar, declarar ¿qué? Con fe. Declararon, exclamaron con fe. Amén. Luego, ¿qué dije? Creyeron por fe. Y cuando iban en el camino fueron sanados por fe. Y regresaron o regresó uno por fe. Amén. Mire cómo viene el milagro. Fueron sanados, no por el toque. Aquella mujer dijo, con solo tocar. Esa era la fe de ella. Hay unos que no lo tocan, no lo está viendo ahorita. Y hay otros que tienen fe y dicen, con solo tocar. Estos dijeron, Señor, no podemos tocarte porque violamos la ley de Moisés. No queremos que te hagas inmundo. Y aunque Jesús, hermanos, en Mateo su capítulo 8, dice que vino un leproso y dice que el Señor lo tocó. Y en la ley de Moisés decía que nadie tenía que tocarlo. Pero Jesús lo toca, porque este hombre necesitaba el cariño. Tenía años sin recibir el cariño, el toque de alguien. Era menospreciado por toda la sociedad. No había sentido, hermanos, la palmada de un hombre que le dijera, sabe que estoy contigo. Y este hombre viene y le dice, Señor, estoy leproso. Jesús le dijo, no me importa que estés leproso. Déjame tocarte. Te amo. ¿Cuántas veces, hermano, cuando estamos en un problema, en una dificultad, no queremos dinero, queremos que alguien nos toque? Que alguien que nos diga, ¿sabe qué? Te amo. Alguien diga, ¿sabe qué? Ten confianza. Al momento que lo toca, salió virtud del Señor. Pero ellos no. Estos 10 dijeron, no, nosotros tenemos fe que desde aquí, gloria a Dios, Él puede tener misericordia. Oh, gloria a Dios. Él puede sanarnos. Él puede limpiarnos. Él es maestro. Él lo sabe todo. Él es misericordioso. No hay nada que no, hermanos, le cautive y le motive al Señor a hacer un milagro en nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos a declarar por fe que Él es el único que puede tener misericordia. Aleluya. Oh, iglesia, tenemos que empezar a vivir por fe. Tenemos que empezar a declarar por fe. Tenemos que empezar a caminar por fe. Tenemos que creer por fe. Jesús le dijo en el versículo, id y mostraos ante el sacerdote. ¿Cómo? Pero iban llenos de lepra. ¿Cómo? El Señor les da la declaración, les da la orden. Y les dice, es porque el Señor, hermano, obra sobre cosas sobrenaturales. Obra sobre las cosas naturales. Obra sobre las cosas lógicas. Dios obra más allá de la lógica. El Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Oh, gloria a Dios. Sabe que si ellos hubieran analizado humanamente, ellos no hubieran dado un paso. Porque ellos no podían mostrarse al sacerdote si ellos, hermanos, iban llenos de lepra. Iban a ser apedreados, porque los apedreaban cuando miraban que andaba por ahí, hermanos, un leproso cerca, hermanos, de los lugares, de hermanos del pueblo. Hermano, el pueblo venía y de lejos los apedreaba y les gritaban, inmundos, inmundos, y tenían que irse. Jesús les declara, ante la declaración, la confesión de fe, ante la declaración de fe, ante la, hermanos, el honor y la gloria que le dan, porque por eso en nuestra alabanza, en nuestra exclamación, debemos reconocer la misericordia de Dios. La Biblia dice, gloria a Dios, que por su misericordia no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Bueno le es al hombre esperar, hermanos. Oh, aleluya. Estos hombres, el Señor les dijo, vayan, id
vosotros, id vosotros ante el sacerdote y presentaos ahí. Hermanos, dice que ellos obedecieron la palabra, la orden de fe la obedecieron. Ellos no se levantaron de orar. Nosotros, como muchas veces nosotros hacemos, muchas veces venimos con una necesidad y nos levantamos diciendo: pero ¿será que fui sano? ¿Será que el Señor me ha contestado? ¿Será que el dolor lo traigo todavía? No, ellos, hermanos, pusieron toda su fe, pusieron toda su confianza, cerraron sus ojos físicos, cerraron, hermanos, oigan, a los sentimientos humanos, y ellos, hermanos, se enfocaron en la declaración, en la palabra, hermanos, de orden que Jesús les dio, y le dijo: vayan y muéstrense ante el sacerdote. ¿Sabe qué hicieron los 10? Obedecieron. Y mientras ellos iban en el camino, nos dice la Biblia, ¿qué sucedió mientras ellos iban en el camino? Los vamos a leer. Pon ahí el versículo. Dice: cuando él los vio, le dijo: mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Digan esta noche: gloria a Dios, mientras yo sigo, soy limpiado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Sucedió el milagro, porque ellos creyeron. Ellos no dijeron: maestro, pero ¿cómo nos envías leprosos? Maestro, pero ¿cómo me voy a empresar? No, ellos creyeron la palabra, porque cuando a ellos les daban una declaración: vete y muestra ante el sacerdote, porque ellos ya eran limpios. ¿Sabe que le dio la orden el Rey de Reyes, Señor de señores? Id y mostraos ante el sacerdote. Y mientras iban en el camino, ellos iban creyendo en la palabra. ¿Sabe que me imagino que iban platicando entre ellos? Sentí algo especial. ¿Tú no te fijaste? Al estar enfrente a Jesús, aunque sea de lejos, yo no sé si tú percibiste algo. Al momento que hablábamos con Él, en el momento que lo mirábamos, pudo suceder algo en nosotros. Yo tengo confianza que yo soy sano. Yo tengo confianza que la palabra que el Señor ha dado, Jesús la ha dado, es una palabra de poder, y yo voy a tener la sanidad. Yo creo que voy a ser sano. Yo creo que al llegar ante el sacerdote, yo voy a llegar limpio y voy a declarar que soy limpio, y el sacerdote va a ver que yo soy limpio. Gloria a Dios, aleluya. Aconteció que mientras ellos iban en el camino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que uno al otro se empezó a mirar y le dijo: mira, ya no tienes lepra. Y el otro lo regresa a ver y le dice: pero tú tampoco la tienes. Y el otro empieza a decir: yo tampoco la tengo. Y uno tras otro, 1, 2, 3, 5, 7, 8, los 9, los 10 no tenían lepra ya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. El milagro de la autoridad, la palabra de poder había actuado en sanidad para ellos. Qué milagro tan poderoso, hermanos. Qué milagro sorprendente. ¿Sabe que el Señor hizo milagros instantáneos? Amén. ¿Usted no ha visto en la Biblia, hermano, que al momento que el Señor dijo: eres sano, era sano el hombre? A uno le dijo: ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento se levantó. Pero hay momentos en que el Señor les decía, como a ellos: vayan. No sucedió el milagro luego. Ellos tenían que caminar en fe, tenían que proclamar en fe, tenían que creer, tenían que confesarlo, porque la fe es no, hermanos, mirar lo que ven los ojos físicos. La fe ve más allá de lo que no pueden ver nuestros ojos físicos. Gloria a Dios. Ellos decían: por fe yo estoy sano. Él lo dijo, yo estoy sano. Y empezaron, me imagino, hermano, que empezaron, hermanos, a glorificar a Dios. 9 se fueron, porque el Señor les ordenó: váyanse ante él. No hicieron mal, váyanse ante el sacerdote. Los 9 se fueron, pero hay uno que dijo: no, yo no quiero ir ante el sacerdote. Gracias a aquel que me dijo: eres sano, vete.
Ellos entendieron que ya eran sanos porque les dijo: váyanse y muéstrense ante el sacerdote. En otras palabras, vayan porque ustedes ya son sanos, gloria a Dios. Él dijo: no puedo yo irme, yo quiero ir ante el maestro, quiero agradecerle, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo, hermano? Este que era leproso, hermano, este se regresó y vino a los pies de Jesús. Y dice que cuando él llega, vamos a leer qué es lo que hace cuando este regresa, aleluya. Y la Biblia nos dice, entonces, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando. Mire cuál es la actitud de una vida agradecida. Dice que volvió. ¿A dónde volvió? A los pies. Volvió ante Jesús. Y no solamente volvió para mirarlo, dice que volvió. Entonces dice, él había sido sanado, volvió glorificando. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Cómo volvió, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Glorificar al Señor. Debemos ser agradecidos. Ahora le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido un milagro de Dios? Como unos 4. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, han recibido alguna vez un milagro del Señor? Ya un poquito más. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido un milagro de Dios? Amén. Yo soy un milagro de Dios. Usted es un milagro de Dios. Créalo que el estar aquí es un milagro de Dios. Créalo que no son nuestras fuerzas. Es, hermano, la misericordia de Jesús. Es la que nos hace que nosotros, hermanos, podamos estar en la casa del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Volvió ante Jesús. ¿Cómo volvió, hermanos? Diciendo: ay, Señor, gracias. Te alabo, Señor. No, dice que volvió glorificando a Dios. Glorificando a Dios a gran ¿qué? Voz. Que esa gran voz, hermano, que todo el mundo la escuchara y diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, aleluya. Me ha sanado, me ha sanado. Estoy sano, gloria a Dios. Y glorificaba, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Nadie lo podía callar. Qué corazón. Con todo, y mira adelante qué dice. No solamente volvió, no solamente glorificó. Glorificar a Dios es que reconoció quién le había dado la sanidad y le dio la gloria. Pero no solamente, hermanos, eso, sino que se postró. ¿Qué dice? Se postró rostro en tierra a sus pies. Oye, qué gratitud tenía este hombre. No se avergonzó. Hermano, no. Él sabía que, hermano, nada podía hacer él para que su lepra desapareciera. Y el único que lo pudo hacer no le estaba pidiendo nada más, ni le estaba exigiendo nada, y ni le estaba diciendo glorifícame. Pero él tenía un corazón agradecido. Oh, gloria a Dios. Él llegó, le alabó, le glorificó, se postró a tierra a sus pies y le adoró. ¿Y sabe qué dice a sus pies? Dándole gracias. No terminaba de darle gracias, 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 Señor. Yo sabía que tú eras misericordioso. Te alabo, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra. Eres bueno. Gracias, gracias. Y se postraba a sus pies. ¿Y sabe qué? Lo último que me conmueve es que este evangelista, Lucas, se fue al detalle. Dice la última palabra, que él era ¿qué? Y este era ¿qué? Samaritano. No era del pueblo de Dios. No era hermano de Jesús de raza. Era excluido en los planes de Dios. Era, hermanos, no queridos los samaritanos. Eran, hermanos, despreciados por los judíos los samaritanos. No se llevaban, no los querían, los tenían como inmundos. Pero este samaritano, hermanos, supo reconocer quién le había dado la sanidad.
Pero hoy vamos a ver lo que Jesús dice. Vamos al versículo siguiente. ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Cómo dice? Respondiendo Jesús, Amén. no son 10 los que fueron enviados, y los 9, ¿dónde están? En otras palabras, Jesús pregunta y dice: ¿no salió virtud de mí para 10? ¿No salió sanidad para 10? Yo vi sanados 10. Yo sané a 10. ¿Pero dónde están? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es cierto que muchas veces hacemos que el Señor se pregunte eso. ¿Sí o no? No, muchas veces el Señor se pregunta: ¿dónde estás, mi hijo? No hice un milagro en tu vida, ¿y dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 10? ¿Dónde están los 9? Pidiendo, el Señor haciendo una pregunta: ¿dónde están? Yo pensé que iban a regresar. Yo pensé que ellos iban a agradecer como tú lo hiciste. Me faltan 9. La conclusión de esta noche: ¿de cuáles queremos ser nosotros? ¿O de cuáles nos parecemos nosotros? ¿A quién nos asemejamos nosotros? ¿A 9 que se fueron sanados, pero no regresaron a agradecerle? ¿O queremos ser de aquel único que recibió la sanidad y regresó a darle gracias al Señor? Muchas veces nos parecemos a cuál de estos dos. Muchas veces nos parecemos a aquellos con esa actitud que tuvieron. Ya no regresaron, ya no volvieron a darle gracias al Señor. Ellos dijeron: ya fuimos sanos, yo le puedo dar gracias acá de lejos, me imagino. Pero este dijo: no, la Biblia no nos dice más allá. Pero hay muchos que piensan que este les dijo: oye, ¿ustedes no van a regresar? Oye, ¿a dónde van? Y aquellos le dijeron: vamos ante el sacerdote, fuimos sanos. Pero oye, ¿y tú a dónde vas? No, yo voy al contrario. Yo no voy ante el sacerdote, yo voy ante el Maestro, ante Jesús, aquel que me dio la sanidad. Yo voy a darle gracias. Yo voy a ir al lugar donde Él se merece. Yo voy a ir al lugar donde Él, gloria a Dios, se merece honra y gloria. Yo voy a ir, gloria a Dios, al lugar propio donde Él está para darle honra y gloria. Yo voy a ir, gloria a Dios, ahí donde Él está para adorarle, para glorificarle. No se parece, hermano. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos en el lugar correcto donde Él está. Dios quiere que vengamos y nos postremos en el lugar correcto donde Él está. Hay mucha gente que dice: yo puedo adorar a Dios de mi casa, yo puedo adorar a Dios acá en el campo, yo puedo adorar, yo no necesito ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice que el día viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué, hermanos? Dios dejó un lugar instituido, su casa. El leproso dijo: no, ustedes no quieren ir. Yo sí voy, porque yo tengo agradecimiento. Yo fui sanado. Póngase de pie en esta noche. Respondiendo Jesús dijo: no son los 10, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Que nada nos detenga a venirle a darle gracias al Señor. Esta declaración o esta premisa nos dice que no hay nada que nos detenga a venirle a darle gracias al Señor. No hay ningún motivo para nosotros no regresar a darle gracias al Señor. Si Él ha hecho un milagro, tiene que venir al lugar donde Dios le ha hecho el milagro. Si usted ha recibido el milagro, usted tiene que estar, gloria a Dios, venir a los pies de Jesús y darle gracias. Yo no sé si en esta noche quisiera venir y decirle: Señor, yo te doy gracias por la fe, porque yo sé que yo ya recibí un milagro por fe. ¿Quién quiere venir en esta noche? Corra al altar y dígale: Señor, por fe yo ya recibí el milagro. ¿Alguien quiere un milagro? Dígale: Señor, yo voy a ser como estos 9. Por fe vamos a recibir el milagro. Por la fe yo ya lo recibí. Lo que yo estoy pidiendo por la fe, yo lo recibo, porque yo lo creo, yo lo confieso en fe, lo declaro en fe. Oh, gloria a Dios.
el Señor me ordena y yo voy en fe. Y oyeron, declararon por fe, creyeron por fe y accionaron por fe. Y por fe fueron sanados. Si tienes una necesidad, tienes una petición, en esta noche dile: Señor, tú eres el maestro. Jesús, tú eres maestro. Jesús, tú eres sanador. Jesús, tú eres el que contestas las peticiones. Señor, yo tengo una necesidad como estos leprosos. Señor, yo tengo un problema como estos leprosos. Yo tengo, Señor, Padre mío, una necesidad como estos leprosos, Señor. Padre, y yo creo y lo confieso, hago una declaración de fe que yo ya soy sano. El que esté enfermo, el que tenga una necesidad, diga: yo declaro por la fe resuelta mi necesidad. El que tenga un problema, diga: yo declaro que mi problema es resuelto por la fe. Y ahora créalo en el nombre de Jesús y diga: Maestro Jesús, ten misericordia de mí. Y sea un corazón agradecido. Se va a levantar en esta noche y usted va a decir: gracias, Señor, por esta sanidad. Y cuando usted vaya en el camino, gloria a Dios, va a ser como esos leprosos. Oh, gloria a Dios, usted va a ser sanado. Usted va a ser, su problema va a ser resuelto. Su necesidad va a ser contestada, gloria a Dios. Y usted va a volver a este lugar, a los pies del Maestro, diciéndole: Maestro, gracias, glorificando, dándole gloria, postrándose de rodillas y adorándole al Señor y dándole gracias. Padre eterno,